Bien, chiquillos, el día de hoy entonces vamos a continuar trabajando el tema del campo magnético, más que nada para profundizar un poco más en todos estos conceptos y definir también matemáticamente lo que tenemos que saber sobre el campo magnético y entender un poco los aportes que hizo el señor Christian Ørsted, siempre me cuesta explicar mencionar este nombre, que es el científico que fue el que ya se metió más de lleno con el campo magnético y empezó a trabajar más lo que corresponde a la fuerza magnética más adelante que vamos a ver también. Entonces el objetivo de la clase, chiquillos, va a ser comprender el comportamiento del campo magnético en diversas situaciones. Vamos a retomar lo que estuvimos viendo el otro día sobre la presencia de más de un imán y qué determinaba esto a nivel del campo magnético, y también determinar matemáticamente el campo magnético y entender que no todos los casos son posibles poder calcular esta situación. Así que vamos continuar con eso ahora, y vamos a partir primero con lo que habíamos dejado pendiente de la clase pasada, que era entender un poco acerca de cómo se comportan las líneas de campo magnético, cómo se comporta el campo magnético en sí, en la presencia de más de un imán. Ya que el otro día nosotros vimos la representación más básica, por así decirlo, la más habitual también que podemos encontrar del campo magnético, que tiene que ver con la presencia de un solo imán y cómo éste representa su intensidad y su fuerza magnética alrededor de él, que va a quedar determinada obviamente por la característica propia del imán, lo potente que sea este, y la cantidad de líneas de campo magnético que tenga a su alrededor. Recordemos que un buen imán va a tener más líneas de campo magnético y se van a notar mucho más. Bien, vamos con eso. Entonces, la primera representación que ven en pantalla, chiquillos, corresponde a la más básica de todo. Y es la que nosotros ya conocemos, que es la de un imán con sus polos bien definidos, donde las líneas de campo salen por el polo norte y llegan por el otro polo contrario. Vamos a poder identificar los polos en los imanes si es que no están marcados por norte, sur, rojo y azul, que son los colores típicos que se ocupan para definir los polos norte y polo sur, por la cantidad de líneas de campo que salen por uno de los polos, que a nivel de la limadura de hierro la vamos a observar en que el polo norte siempre va a tener concentrada mayor cantidad de limadura de hierro que el polo sur, porque es desde ese polo donde está saliendo toda la intensidad y todo el campo magnético que podemos observar. Entonces, observando esa imagen, chiquillos, la primera de la izquierda, ¿cuál sería el polo norte? ¿El lado izquierdo o el lado derecho del imán? Observando El la izquierdo. primera imagen, ¿cuál sería el polo norte de ese imán? ¿El lado izquierdo o el lado derecho de este? Chiquillos, puede ser pregunta de prueba perfectamente. ¿Pueden notar cuál es el lado del imán que perfectamente podríamos asociarlo al polo norte? El de la izquierda del lado derecho. El de la izquierda, el lado derecho, ¿cierto? Entonces, este sería el polo norte, porque si se fijan, es muy notorio la cantidad de líneas de limadura de hierro, la cantidad de líneas de campo magnético que están saliendo de este lado, como que se ve una gran ola, por así decirlo, que no llega toda hacia el otro extremo, que sería el polo sur magnético. Entonces, en este imán, el polo norte está quedado, es el lado derecho, porque si se dan cuenta, se nota que estuvieran saliendo muchas líneas que llegan al extremo contrario. En la segunda imagen, chiquillos, en la segunda imagen que vemos ahí en pantalla, podemos notar dos imanes. En este caso,
Los imanes tienen sus polos contrarios confrontados. ¿Qué quiere decir esto? Que el imán derecho va a tener, por cantidad de líneas, ahí lo saco por deducción, el imán derecho, el que está aquí, en la segunda imagen, es el polo norte, tiene su polo norte, y este imán tiene su polo sur. Si los vemos, chiquillos, el polo norte y el polo sur quedan bien marcados y se nota también que el campo magnético se comporta de manera distinta. ¿Qué pueden notar, chiquillos, de especial al centro del imán, de estos dos imanes, en el punto que los divide? La parte central, ahí. ¿Qué pareciera que pasa ahí? ¿Entre una repulsión o un equilibrio? Si están con sus polos opuestos confrontados, es decir, norte con sur, polos opuestos se atraen o se repelen. En este caso, chiquillos, polos opuestos, ¿qué pasaba con las cargas eléctricas cuando veíamos polos opuestos? ¿Se atraían o se repelían? Ya, pues, chiquillos. Bien, en este caso, chiquillos, ya que nadie respondió, lo que pasa ahí es que los polos, al ser opuestos, se están atrayendo, y lo que está representando la línea, el punto central es justamente esa atracción. Esas líneas de campo magnético que están en el centro de los dos imanes están demostrando cómo estos están atrayéndose entre sí. Y esas líneas son aún más marcadas, son más gruesas que las demás, si se dan cuenta, y el campo magnético no se corta en ninguna parte, puesto que en esa línea central hay una atracción magnética. Entonces, dos imanes que se colocan frente a frente, con sus polos opuestos, enfrentándose, puede ser un polo norte y un sur, o un sur y un norte, van a tener en la región central una cantidad de líneas a representar cómo estas viajan de un extremo al otro. Es decir, que se está generando una atracción magnética entre los dos imanes. Si se fijan, además, ambos imanes están generando su propio campo. El polo norte está emitiendo sus líneas de campo y la recibe el polo sur. Es decir, estas líneas de acá se mantienen tal cual, esas no cambian, porque la interacción entre los dos imanes, tal como la veíamos originalmente aquí, se mantiene igual. Solamente que en la región central se ve alterado esto porque en esta parte está evidenciando la atracción magnética entre el imán de la derecha con el de la izquierda porque se están confrontando sus polos norte y polo sur. Caso contrario, chiquillos, es el tercer esquema que está ahí. En este caso, tenemos dos imanes con sus polos iguales confrontados, es decir, pueden estar dos polos nortes o dos polos sur enfrentándose. Para efectos prácticos, para representarlo de mejor manera, generalmente ¿cómo se llama? Se enfrentan dos polos norte, porque el efecto es más notorio que en el sur. Se puede ver cuando uno enfrenta dos polos sur, pero cuando uno enfrenta dos polos norte, lo nota aún más. ¿Qué va a pasar ahí? Si se fijan, las líneas de campo magnético ahora no están tan confrontadas como antes. Pareciera que se están separando entre sí, como que se están oponiendo a la fuerza magnética del otro imán. Y además, en el punto central hay una región muy notoria donde está vacío, no hay un vacío. Lo vamos a marcar, déjenme marcarlo con un color. En esta región, chiquillos, en esta región, se puede ver como no hay nada. En esa región, cuando dos imanes de polos iguales, o sea, dos nortes o dos sur, se enfrentan, en esta región no hay campo magnético. Ahí no. Ahí no hay campo. No.
En esa zona, chiquillos, cuando dos imanes de polos iguales se enfrentan, en el centro de él va a haber una región que se le va a llamar la región de repulsión magnética, en donde no va a haber campo magnético, porque una de las condiciones para que haya campo magnético es que estén interactuando los polos opuestos entre sí. Es decir, dos polos iguales no van a generar este mismo efecto y, lógicamente, va a haber una zona en donde se va a ver evidenciado y representado esto. En este caso, chiquillos, la región central, el punto central entre los dos imanes, entre la separación de los dos imanes, digo, va a quedar vacío de limadura de hierro, por más que le coloquemos, tratemos de esparcir, la repulsión magnética va a empujar esa limadura de hierro hacia otros costados, y eso va a generar una zona de repulsión magnética donde no va a haber campo magnético en esa zona. Entonces, chiquillos, dejar claro que dependiendo de cada situación, de cada forma en que esté representado el campo magnético y de los elementos que estén confrontándose entre sí, es que vamos a ver la representación característica que ya conocemos de siempre, donde está el polo norte y el polo sur, un único imán, donde vamos a tener dos imanes, donde al haber polos opuestos, en el centro se genera una zona de atracción magnética, y dos imanes con sus polos iguales enfrentándose, dos nortes o dos sur, donde se va a generar en el centro también una zona de repulsión magnética, donde podemos afirmar, donde Ørsted pudo afirmar que no existe campo magnético. Y otra característica que también podemos destacar es que obviamente vamos a poder identificar un polo norte de un polo sur cuando vemos la cantidad de limaduras de hierro o la cantidad de líneas de campo magnético que hay saliendo o entrando desde sus extremos. El polo norte de un imán siempre va a tener más cantidad de limadura de hierro, más líneas de campo magnético, porque son las que salen hacia el polo sur. Recordemos que el movimiento de la línea de campo siempre es de polo norte a polo sur. Bien, ¿quedó claro esto, chiquillos? Sí. Entonces, recuerden, esas tres características. Cómo identificar el polo norte y el polo sur de un imán, y qué pasa cuando enfrentamos dos polos iguales o dos polos distintos. Siempre vamos a concentrarnos en el análisis, chiquillos, en la zona central de este caso, en cada caso particular, porque es en ella donde se puede ver una diferencia en cuanto a los efectos magnéticos. En general, en toda la región donde se está generando el campo magnético, toda la región aledaña a los imanes, se pueden ver las diferencias entre ambos casos, pero es aún más notorio justo en ese punto. Características extra que vamos a señalar del campo magnético, chiquillos. Las líneas de campo magnético son cerradas y no se cruzan y se cortan. Se ven entrecortadas por el efecto de la limadura de hierro, porque es polvillo y no se puede unir así como una barra de hierro, por así decirlo. Pero las líneas de campo magnético son cerradas, es decir, empiezan en un lado y terminan en otro. No se cortan ni se cruzan, es decir, no van a haber líneas de campo magnético intersectadas entre sí. Se dibujan de manera, chiquillos, que la intensidad del campo magnético sea proporcional al número de líneas representadas. Lo que ya habíamos dicho, un buen imán o un buen campo magnético va a quedar representado con una mayor cantidad de líneas de campo magnético en esa zona. Es decir, en este caso, pongo una imagen de un muy buen, un super imán, donde se pueden, ahí marcamos el polo norte y el polo sur. Se ven muchas líneas de campo magnético, líneas cerradas, y que no se cruzan ni se intersectan entre sí. Así que, tener claro esa situación. En el siglo XX, chiquillos, para continuar, que esto ya es parte como de lo nuevo de hoy, en el siglo XX, chiquillos, Christian Ørsted, científico, que se le dice que es junto a Michael Faraday, pero más específicamente Ørsted se le denomina el padre del electromagnetismo, el padre del magnetismo, así como Newton fue de las fuerzas, del movimiento, así como Einstein fue de la física cuántica, de la física moderna. Christian Ørsted se le da el título de ser el padre del magnetismo, el padre del electromagnetismo más exactamente, puesto que él logró, a través de una experimentación y ya tomando un poco las teorías de electricidad que ya existían previamente, pudo generar teorías respecto al magnetismo de los imanes.
Más específicamente, chiquillos, en los imanes generados por corriente. Esto que señalamos la semana pasada, que también se podían crear a partir de una bobina, de un selenoide, que se llama, que es una dona, por decirlo, que se hace con muchas cables de cobre que se conectan a los polos de una batería y que al circular se puede comprobar que el movimiento de las cargas eléctricas generan una región de campo magnético, es decir, que a partir de corriente generamos campo magnético en la región aledaña al imán, al electroimán. Ese era el otro día, no me podía acordar de ese nombre, el electroimán. Así que un electroimán, chiquillos, es un imán generado a partir de corriente, que se construye a partir de un selenoide, de un cable de cobre enrollado en muchas vueltas, que se conecta a los polos de una batería, al cual, al generar corriente, va a generar a su vez también una región exterior de campo magnético. Ørsted era experto en esto, en generar electroimanes, y se puso a experimentar y generó imágenes como esta. Lo que hizo Ørsted es que fue un poco más allá, y el electroimán no lo construyó de manera así como un resorte, así como enrollado. Hizo pasar corriente a través de un cable de cobre en línea recta, lo hizo pasar por una superficie plana, una hojita de papel, le roció limadura de hierro, la tiñó de rojo, la pintó, pero antes de ello, perdón, le puso un imán, de una brújula, perdón, que sabe que las brújulas funcionan por la atracción magnética de la Tierra, y sobre esta superficie, Hans Christian Ørsted puso un imán. Digo, puso una brújula, que tiene un imán, obviamente. ¿Qué provocó esto? Que al hacer pasar corriente y al generar este campo magnético, en la brújula empezaba a moverse, y se empezaba a mover respecto al movimiento de la corriente. Es decir, si la corriente la hacía circular de arriba hacia abajo, el imán se cambiaba, la brújula movía su aguja hacia un lado, pero si hacía circular la corriente de abajo hacia arriba, es decir, en el sentido opuesto, veía que la brújula movía su aguja hacia otro lado. Además, Ørsted pudo comprobar que a medida que alejaba la brújula del cable, que circulaba corriente, el efecto del movimiento de la aguja del imán, de la brújula, cambiaba. A medida que alejaba la brújula del cable, la aguja se movía, oscilaba menos, es decir, ya no generaba una perturbación magnética tan fuerte como cuando estaba más cerca de este electroimán. Entonces, a partir de todo esto, tomándose un poco también de la teoría eléctrica que ya existía antes, Ørsted generó una ley, que es la ley de campo magnético de Ørsted, que permite relacionar el campo magnético que podemos sentir a partir de un conductor que circula corriente y a la distancia que estamos de él. Es decir, Ørsted pudo generar una relación entre la corriente que circula en el cable que genera el electroimán y la distancia a la que uno se encuentra de este electroimán va a determinar la intensidad del campo magnético y la fuerza magnética que vamos a ir percibiendo. De esta manera, Ørsted señala que el campo magnético queda determinado a partir de lo siguiente. Si se fijan, sale la letra mu, que es la permeabilidad magnética, que siempre va a ser igual a 4pi por 10 elevado a 7. Es una constante que, así como la constante de otros valores, una constante que siempre va a estar presente. Eso se multiplica por la corriente circulante, es decir, Ørsted señala que la corriente es directamente proporcional al campo magnético y tiene sentido. Una corriente de mayor intensidad va a generar alrededor de su conductor una región más intensa de campo magnético. Vamos a sentir más esa corriente. Sin embargo, dijo que era inversamente proporcional a la distancia del conductor. Es decir, si estamos más lejos del conductor, menos vamos a sentir la intensidad del campo magnético que este va a estar generando. Menos, y esto tiene sentido. Si estamos más lejos de un imán, si tenemos los imanes más lejos, menos efecto magnético vamos a sentir. Ørsted tiene esta idea de los imanes al concepto de campo magnético a partir de un conductor y dijo, entre más lejos estemos de un imán, entre más lejos en este caso del electroimán, menos vamos a percibir los efectos magnéticos que te genera. Es decir, el campo magnético va a ser mucho menor.
Y si se dan cuenta, el denominador de esta fracción, de esta expresión matemática, es 2pi por r. ¿Eso es geometría qué representa, chiquillos? 2pi por r. ¿Les suena de algún lado esa fórmula? Un círculo. ¿Ya? ¿Qué es el círculo? Perímetro del área. Perímetro. Círculo. El Va, perímetro. Exactamente. Ørsted, y si se fijan, si volvemos, fíjense cómo quedó representado alrededor del conductor las líneas de campo magnético en esta línea recta, como círculos. Ørsted pudo determinar que el campo magnético alrededor de un conductor recto va a generar circunferencias perfectas que van a ir aumentando de radio a medida que nos alejamos de él. Entonces, si lo queremos resumir aún más aún, el campo magnético, a partir de lo que dijo Ørsted, queda determinado por la permeabilidad magnética, que es una constante, la corriente que circula y el perímetro de la circunferencia que genera el campo magnético en el punto en el que estemos. Es decir, la distancia al centro de la región de campo magnético, al centro del electroimán, va a tener una consecuencia. Pero, a diferencia de lo que acabamos de decir, en donde dijimos que la corriente es directamente proporcional, es decir, a mayor corriente circulante, más intenso va a ser el campo, si la circunferencia que genera el campo magnético, esta línea de limadura de hierro, que es, dicho de otro modo, a la distancia que estamos del electroimán, es mayor, el campo magnético se siente menos, su intensidad es mucho menor. Lo cual, Ørsted y nosotros también podemos comprobarlo a partir de tomar el ejemplo de tomar dos imanes y acercarlos y alejarlos. Vamos a ir sintiendo sus efectos magnéticos con mucha menos intensidad a medida que nos alejamos cada vez más de estos. Ørsted hizo la misma relación. Es decir, si yo me alejo del electroimán, el efecto magnético se siente menos. Es decir, va a haber una relación inversa entre el campo magnético y la distancia a la que estemos. Entre mayor distancia del electroimán, menor va a ser el campo magnético que sintamos. Sin embargo, chiquillos, Ørsted no fue el único que habló de esto, sino que Nikola Tesla permitió determinar esta permeabilidad magnética con mayor exactitud. Por ende, es que finalmente se llegó al consenso de darle como unidad de medida el Tesla, ya que Nikola Tesla fue el que terminó de perfeccionar esta expresión matemática, ya que Ørsted falleció, por ende no pudo terminar, por así decirlo, la expresión matemática y pulirla, ya que había casos en donde el campo magnético no funcionaba. Es por eso, chiquillos, que la unidad de medida del campo magnético queda dada por los Tesla. Es decir, un campo magnético tendrá mayor o menor cantidad de Teslas de intensidad. Así que esta expresión es muy importante, chiquillos. La próxima semana vamos a hacer una actividad que vamos a empezar a calcular esto. Vamos a hacer unos ejercicios que van a tener que ustedes, vamos a hacer una práctica guiada, bien independiente. Es decir, durante la clase va a haber un momento donde yo voy a dar 2 ejemplos para calcular esto y luego van a tener que hacer otros 2 más a ustedes, ejemplos que después ustedes tendrán que enviar a través del plazo y van a ser revisados después. Van a ir siendo calificados con alguna una notita, un porcentaje para la evaluación. Así que eso, chiquillos, esa es la expresión matemática del campo magnético, queda dada por la relación entre la permeabilidad magnética, la corriente circulante y la distancia al conductor que estamos analizando en donde está presente este campo magnético. La corriente es directamente proporcional al campo, es decir, a mayor corriente, mayor campo, y la distancia del conductor, que es el perímetro de la limadura de la línea de campo circular, es inversamente proporcional. Mayor distancia, menor va a ser el campo magnético. Porque Ørsted llevó a cabo ese ejemplo con los imanes que se alejan o se acercan. Muy bien. Claro con esto, chiquillos, claro con la expresión matemática, esa permeabilidad magnética siempre vale lo mismo, 4pi por 10 elevado a 7. La próxima semana vamos a analizarla mejor. ¿Pero quedó claro la relación entre la corriente y la distancia para este campo magnético? ¿Chiquillos? Sí, quedó claro. ¿Sí? Muy bien. Así como la corriente, chiquillos, tiene un sentido que puede ser hacia arriba, hacia abajo, de norte a sur,
de sur a norte, positivo o negativo, el campo magnético también va a tener un sentido de movimiento, lo cual aquí entró también en juego la corriente. Es decir, va a depender de cómo se mueve la corriente, cómo va a ser el sentido del campo magnético, es decir, hacia dónde se va a mover. Si se dieron cuenta, chiquillos, en la diapositiva anterior, el campo magnético formaba circunferencias, tales como las que vemos en cualquiera de la primera y la tercera imagen. Son círculos concéntricos al conductor, siempre vamos a tener en cuenta una varilla conductora, y van a estar formándose los campos magnéticos en circunferencias alrededor de este. Para determinar el sentido del campo magnético, chiquillos, vamos a volver al año pasado cuando nosotros determinábamos el sentido de los movimientos circunferenciales. Recordemos, chiquillos, que en el movimiento circunferencial, todo movimiento que se hace una rotación, una circunferencia, a favor de las manecillas del reloj, es decir, en sentido horario, genera un movimiento negativo, es decir, con sentido negativo. Mientras que todos los movimientos que generen un movimiento, una trayectoria que se da en contra de las manecillas del reloj, es decir, en sentido antihorario, van a generar un movimiento de sentido positivo. Antihorario positivo, horario negativo. Andrea Pérez, un viejo conocido por nosotros, que fue el que acuñó el concepto de corriente eléctrica, tomó esto también y generó también, aportó un poco a esto a partir de su regla de la mano derecha que se llama. ¿Qué dice la regla de la mano derecha? Lo siguiente. Tome su mano derecha y debe, por ejemplo, imagínense que este es el conductor, debe abrazar con su dedo gordo, apuntar a la misma dirección, al mismo sentido que está circulando la corriente. Es decir, suponga que la punta del supóngase que la punta del lápiz es hacia donde está circulando la corriente, es decir, hacia arriba. Usted, con su mano derecha, abraza esto, abraza el lápiz y va a poder determinar el campo magnético. Lo voy a hacer así. Lo voy a hacer así. Déjenme sacar la cámara y ponerla hacia abajo. Miren, ahí está el lápiz. Y si yo lo abrazo, se van a dar cuenta que mi mano, por ahí, con el dedo lo voy a hacer, ahí. Por ahí. Si yo lo abrazo, voy a tener un sentido de movimiento. Y se ve en espejo, pero yo lo estoy haciendo así. Y mi dedo está girando en sentido antihorario. Entonces, usted también lo puede hacer en su casa. Toma un lápiz. Y la punta del lápiz que represente hacia dónde se mueve la corriente. Si va hacia arriba, abraza el lápiz y vea desde arriba cómo se abraza, cómo giran sus dedos. Si sus dedos giran abrazando el lápiz en sentido antihorario, es porque el campo magnético es positivo. Caso contrario, imagínense ahora que la corriente está circulando hacia abajo. ¿Qué dijimos? Que siempre debemos abrazar el lápiz con el dedo pulgar apuntando hacia el mismo sentido que va la corriente. Si la punta del lápiz va con la corriente hacia abajo, nuestro dedo gordo de la mano derecha debe quedar apuntando hacia abajo. Entonces yo lo voy a abrazar así. ¿Qué provoca esto? Que yo voy a ver cómo mis dedos van abrazando el lápiz en sentido a favor de las manecillas del reloj, lo cual genera un campo eléctrico negativo. ¿Se entendió esta regla de la mano derecha, chiquillos? ¿Cómo se determina el campo magnético? ¿Cómo determinarlo? Porque eso es pregunta fija de prueba. Fija de prueba. En la universidad, los que vayan a estudiar algo con ingeniería, cuando tengan ramos de electromagnetismo, cuando tengan que determinar campos magnéticos, tienen que saber esta regla de la mano derecha. Y siempre es igual. Y siempre se puede hacer en horizontal, pero Andrea Pérez recomienda hacerlo así porque es más fácil de mirar. Usted toma un objeto y la punta defina la punta como el sentido de movimiento de la corriente. Si la punta está para arriba, la corriente va para arriba. La mano derecha debe abrazar con el pulgar apuntando hacia el mismo lado que la corriente. Si va para arriba, su pulgar para arriba. Abraza el lápiz y ve hacia dónde se va cerrando su mano. Si su mano se cierra en contra de la manecilla del reloj, es porque el campo magnético es positivo. En cambio, si la corriente va hacia abajo, usted abraza el lápiz al revés y va a darse cuenta que su mano abraza el lápiz
en sentido a favor de la manecilla del reloj, es decir, un campo magnético negativo. Entonces, cuando usted calcule el campo magnético con la expresión matemática de aquí, no va a poder determinar el campo magnético matemáticamente si es positivo o negativo. Entonces, luego de que yo le voy a presentar el ejercicio y voy a indicar en la figura para dónde va la corriente, usted calcula con la calculadora, saca la fórmula, despeja y saca todo, le va a dar algo. Y luego de eso, va a mirar en el dibujo hacia dónde apunta la corriente. Aplica regla de la mano derecha y va a tener que agregarle al resultado el signo positivo o negativo, ya que eso es crucial para saber el sentido del campo magnético. ¿Se entendió, chiquillos, la regla de la mano derecha, entonces? ¿Cómo aplicarla? Sí, se entiende. ¿Sí? ¿Los demás chiquillos entendieron cómo se aplica la regla de la mano derecha? En la universidad, como anécdota, cuando yo tuve este ramo de electromagnetismo, cuando nos tocaba hacer esto, estábamos todos en la prueba así con la mano, así. Bueno, de repente, y también, consejo, otro consejo que se da para esta regla, si la corriente está circulando en horizontal, simplemente gírela. ¿Y cómo la va a girar? Si la corriente circula hacia la derecha, usted sabe que el equivalente positivo de la derecha es que vaya para arriba. Si la corriente está circulando para la izquierda, el equivalente en horizontal, vertical, perdón, es hacia abajo. Entonces, acomode el ejercicio para que la regla de la mano derecha le sea más cómodo. Pero siempre, si abraza con el pulgar hacia el mismo sentido que la corriente, el positivo va, si el abrazo del lápiz va a favor de la manecilla del reloj o en contra, va a determinar si es positivo o negativo. Positivo si es en contra de las manecillas, antihorario. Negativo si va a favor, que es sentido horario. ¿Quedó claro, chiquillos, esto entonces? Entonces, chiquillos, la próxima semana vamos a hacer una actividad donde vamos a ejercitar con este concepto de campo magnético. Les voy a pedir que tengan calculadora y hojas cuadriculadas o un cuaderno de mano, porque yo voy a pedirles que ustedes vayan ejercitando conmigo, porque va a ser práctica guiada y práctica independiente. Es decir, los voy a ir ayudando con algunos ejercicios y luego los voy a dejar con otros dos ustedes que deben mandar durante la hora de clases o unos minutos después de ella vía Classroom, ya que va a ser evaluado. Así que va a quedar avisado de todas maneras en el Classroom esta información. Esta clase es crucial, véanla de nuevo, vean la fórmula, la próxima semana vamos a practicar obviamente, y como vamos a estar practicando en el momento del tema, van a estar con la mente fresca para poder calcular inmediatamente. Los que les toque venir la próxima semana, chiquillos, traigan calculadora por favor, y hojas cuadriculadas o hojas blancas, o si no yo aquí les tengo, y tienen que hacer la actividad, porque tenemos que ir practicando y soltando la mano también para estos ejercicios que no son difíciles, y tenemos que ir entendiendo también. Dentro de esas preguntas, chiquillos, de esta actividad independiente, van a haber una o dos preguntas de contenido que van a tener que responder con sus palabras y también en pie. Así que aparte de ejercitar, vamos a ir repasando los contenidos. Y así lo vamos a ir haciendo, chiquillos, de que todas estas mini actividades van a dar una nota extra. Este semestre tienen 2 notas evaluaciones, pero va a haber una tercera nota que va a ser por actividades en clase, mini actividades que se van a ir promediando. Eso lo vamos a hacer durante los meses de agosto, septiembre y la mitad de octubre. Y a la mitad de octubre cortamos las actividades, sacamos el promedio de esas mini actividades. Ahí veo si borro la peor, perdón, dependiendo de cómo les vaya. Y sacan su promedio de la tercera nota del semestre. Ya, toda esta información, chiquillos, va a estar en los calendarios de evaluaciones de los meses que vienen. Se les va a avisar a sus profesores jefes también, al profe Luis y al profe Rodrigo, para que nadie se dé por sorprendido con estas evaluaciones. Bien, chiquillos, estamos casi por terminar la hora, así que, ¿alguna duda con esto? ¿Quedó todo clarito? ¿Se entendió? Obviamente, nuevamente, pueden volver a revisar la clase cuando usted sea subida, ya se han subido las demás clases. Si hay alguna que no se cargue o algo, por favor avísenme para ahí mirar qué pasó con ella. Pero lo importante es que vayamos viendo todo esto. Bien, chiquillos, próxima semana entonces, hojas cuadriculadas, una hoja en blanco, una hoja bien presentada, una calculadora que vamos a ejercitar y van a tener que hacer una actividad que van a tener que entregar con la primera notita de mini actividades. Esto corre para los que vienen y los que se quedan en su casa, así que nadie puede decir que no puede hacer. Así que prestar mucha atención, vuelvan a ver el video de la clase y prestar mucha atención el próximo día, el lunes, porque vamos a hacer la actividad en vivo, 2 ejercicios de
guía y después ustedes van a tener que hacer independientemente otros 2 más una o 2 preguntas de desarrollo. Así que eso, pues, chiquillos, espero que tengan muy buena semana. Nos vemos el próximo lunes a esta misma hora. Los que vengan nos vemos aquí, los demás online. No se olviden de entrar puntuales porque la próxima semana el tiempo va a ser muy importante para esta actividad. Así que eso, chiquillos, cuídense mucho y que estén súper, súper bien. Nos vemos. Chao, profe, que esté bien. Chao, chiquillos. Chao, profe.